Buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor Denis Zelaya, de la clase de filosofía, siempre para 10º grado de administración de empresas y los estudiantes de contaduría y finanzas. El día de hoy, pues, estaremos desarrollando lo que es la tercera unidad de esta clase, que dice, o que lleva por nombre, ¿qué debo y puedo hacer? Introducción a la ética. En esta clase, pues, nosotros vamos viendo diferentes conceptos sobre ética y algunos que se relacionan con esta y que tienen una gran similitud y que muchas veces tendemos a confundir porque no tenemos bien clara la definición de lo que es cada uno de estos conceptos. Entonces, primero comenzaremos discutiendo y analizando algunos de ellos, pero antes, el título de la clase, ¿qué debo y puedo hacer? Eso tengámoslo presente para que nosotros poco a poco podamos ir asimilando cada uno de los elementos que iremos viendo. Primero nos dice pues que la ética es una de las tantas ramas de la filosofía. Es la ciencia pues que estudia las cosas por sus causas, de lo universal y necesario, que se dedica al estudio del acto humano, de los actos humanos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros podemos hacer, de las relaciones humanas con otras personas, pero en el sentido desde el punto de vista ético. Y aquí es donde nosotros encontraremos diferentes palabras que se relacionan. Por ejemplo, lo que es moral, lo que es ley, lo que es norma, lo que son valores y en sí misma la palabra ética. Pero para ello, pues iremos viendo aquí tres palabras fundamentales: ética, moral y leyes. Dice que estos son los tres instrumentos que las personas que hemos dotado para poder convivir en sociedad, equilibrando nuestras relaciones con los demás con el logro de nuestros objetivos personales. Miren, muy clarito lo dice. Estos tres conceptos lo que hacen es que nos permiten a nosotros convivir en una sociedad. Y esto también nos permite mantener un equilibrio para que esa convivencia se pueda desarrollar y lograr cada uno de los objetivos que ustedes y yo pues nos podemos proponer. Después nosotros iremos viendo pues que la ética para crecer como personas es lo fundamental y eso es lo que nos permite o lo que trata la ética, la moral para mejorar nuestras relaciones con los demás y las leyes para garantizar una mínima convivencia basada en la justicia. Mire, ahí tenemos cómo cada uno de estos tres conceptos se dedica a algo en específico, pero entre ellos tienen mucha relación. Después, aquí dicen, cada uno de ellos gestiona los tres niveles de necesidades humanas. ¿Y cuáles son los tres niveles de las necesidades humanas? Los que mencionamos antes, ¿verdad? El logro, el poder satisfacer la necesidad y poder convivir con los demás. Ahora bien, para ir teniendo un poquito más claro sobre la ética, y también nosotros vamos conociendo diferentes definiciones, conceptos por varios autores, por varios filósofos o por varios pensadores que a través del tiempo pues han ido haciendo estudio y análisis de este concepto. Y esto no crean que se remonta desde hace poco, no, esto viene desde hace mucho tiempo, incluso antes pues de nuestra era, en la cual pues ya lo que era ética ya se estaba discutiendo y esto pues ha permitido que las sociedades vayan desarrollando en la medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces dice aquí pues que una vez que se conoce la ética es parte de la axiología es la teoría de los valores. Y esta pues parte de la filosofía es necesario expresar lo que es la ética, pues que tiene un pequeño cuadro que etimológicamente como el origen, de dónde vienen las cosas, del griego, la ética viene del griego éticos, que viene de ethos, para significar costumbre, hábito. De ahí viene la palabra ética. También viene de la otra palabra ética, relativo a las costumbres, ciencia que estudia los valores morales y los principios ideales de la conducta humana, ¿verdad? Y también significa parte de la filosofía que trata de la moral y obligaciones del hombre. Miren, aquí nosotros podemos encontrar como el origen o desde dónde proviene esta palabra o este concepto.
Ahora bien, Aristóteles, como ustedes saben, es uno de los grandes pensadores, filósofos clásicos, pues él nos trataba de entender o dar a entender pues que es como una práctica que versa sobre la naturaleza y el objeto de la acción humana, que se ocupa de las virtudes morales que no son innatas, ni las transmite simplemente el maestro al discípulo, se adquieren mediante la práctica y se pierden por falta de esta. O sea, él trata de expresar que no es algo que nosotros traemos, sino que es algo que aprendemos, que adquirimos y que a medida que vamos practicando lo vamos desarrollando y se va haciendo parte de nosotros. Pero también quiere decir que en la medida que nosotros dejemos de practicarlo, también lo podemos perder. Entonces, eh, también tenemos aquí a Epicuro, que dice que es búsqueda de la felicidad conseguida con la eliminación del dolor. O sea, la ética, por medio de la ética nosotros podemos buscar la felicidad. Si estamos nosotros como moralmente bien, si estamos nosotros conscientes de lo que hacemos y todo, pues eso nos permite a nosotros encontrar la felicidad. Tenemos aquí a Bertrand, que dice que son principios generales que ayudan a determinar las reglas de conducta. Y tenemos aquí a Antonio Rolloy, que Raloy un estudio filosófico de la moral. Dice que es rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la naturaleza moral de los actos humanos y sus consecuencias en la vida social. O sea, eso nosotros, como les digo, lo podemos ir encontrando desde hace mucho tiempo. No es algo que de ahora, ¿verdad? O recientemente, sino que también lo podemos ir viendo a través de cada uno de los pensamientos y de las teorías clásicas que nosotros podemos encontrar y que hemos analizado aquí en esta clase en los videos anteriores. Ahora bien, como les digo, tenemos la palabra ética, moral, normas, valores y leyes. Son 5 palabras que tienen mucha relación, pero dependiendo a veces de los puntos de vista y dependiendo de qué filósofo se esté analizando, pues así nos podemos ir dando una idea de cada una de ellas. Pero en este mapa conceptual que tenemos acá, podemos ver nosotros que, pues, en primer lugar tenemos nosotros filosofía, la filosofía como un todo, como algo general que abarca todo esto. Después tenemos, pues, se divide en 3, teoría de las ciencias o epistemología, teoría de los valores o axiología, que es la que estamos viendo, y teoría del universo o cosmología. Entonces nosotros nos centramos en la teoría de los valores o axiología, y de esta pues se desprenden 3 tipos, lo que son los morales, artísticos y religiosos. Ahora bien, vamos a los morales. Eh, los morales tenemos que la ética es el estudio de la moral, que tiene relación con otras ciencias, pues, o sea, la ética no es por sí sola algo que no se relaciona con las demás, sino que tiene mucho que ver con otras ciencias. Por ejemplo, psicología social, antropología, sociología, historia, por dar ejemplos. O sea, hay más. Después tenemos que la moral, que nos permite o nos hace entender que es un conjunto de, en primer lugar, normas. Y las normas que son, pues son todas reglas o que postula un deber. Y también vimos nosotros en la diapositiva anterior que las normas que son también son costumbres, son tradiciones de una sociedad, de una comunidad, de un pueblo. Eh, y estas normas o deberes las podemos categorizar, las podemos encontrar en varias categorías, las leyes naturales, positivas, y pues tenemos las leyes, tenemos lo que son las morales, sociales, religiosas, jurídicas. Ahora bien, de la moral también tenemos otros 2 aspectos, que es soluciones al problema moral, del bien o felicidad y del deber virtud. Son 2 grandes cuestiones que siempre se han estado analizando. Y después tenemos nosotros que el acto moral o moralidad tiene que ver en 2 aspectos, en la aplicación de la moral, o sea, aplicarlo, no solo conocerlo, saberlo, sino que también aplicarlo. Y sus elementos, ¿cuáles son sus elementos? La conciencia, la libertad, responsabilidad y voluntad que cada ser humano debe tener o puede tener. O sea, la conciencia de hacer las cosas, la libertad de poder ejecutarlas, asumir esa responsabilidad de cada una de las acciones que comete o que lleva a cabo, y también la voluntad
de percibir aquello y de hacerlo de la mejor manera. Aquí nosotros podemos encontrar en este mapa como un pequeño resumen de lo que estamos tratando el día de hoy. Ahora bien, las leyes, pues las leyes, ¿qué son las leyes? Normas, leyes, es el nivel más básico y por eso es el más habitual, que comprenden los intereses generales materiales. Ustedes saben que para poder vivir en sociedad, en comunidad, se tienen que seguir ciertos parámetros, ciertas normas, leyes que nos rigen a todos. Las leyes no simplemente están para que las podamos nosotros poner ahí como adorno, no, o saberlas nada más, no. Las leyes se conocen y se aplican, se ejecutan, porque esto nos permite a nosotros tener una sana, una convivencia con los demás, ¿verdad? Donde cada uno tiene sus deberes, cada uno tiene sus derechos y en base a eso, pues, la convivencia se va dando. Ahora bien, nosotros tenemos la moral. La moral trabaja las ideologías que están formadas por las creencias, que son la base de nuestras verdades. Esa es la moral, pues, el pensamiento que cada uno podemos tener. Pero estos pensamientos también van dependiendo de la sociedad y las comunidades. ¿Por qué? Porque esas ideologías o pensamientos son las creencias y son nuestra base fundamental, son las verdades que nosotros podemos encontrar en cada comunidad. Y posteriormente, pues, tenemos lo que es la ética. La ética trata de la identidad de las personas, de la identidad. ¿Y cuál es la identidad? Son los valores, son los principios, es nuestro carácter, nuestra personalidad, donde en él podemos encontrar cada uno de estos elementos, nuestros valores, nuestros principios. Ese es lo que nos hace identidad, poseer esa identidad, esa autenticidad, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, todas estas palabras, conceptos tienen mucha relación, mucha relación y a veces, pues, si no los tenemos bien claro, pues tienden a confundir o tendemos a creer que se pueden expresar de otra manera. Ahora bien, vamos a ver un poquito más claro dos conceptos, ética y moral. Aquí, en este mapa, en este cuadro comparativo, pues tenemos nosotros bien, así como más definido lo que es ética y moral. Primero tenemos que la ética es un pensamiento filosófico, una ciencia, es teoría contemplativa, abstracta y busca la universalidad. Ahora bien, la moral, podemos decir que es el objeto de estudio del pensamiento filosófico, la, la deontología o la teoría de los deberes, pues de eso trata también. Objeto de estudio de la ciencia y cuál es ética y conjunto de normas, principios y valores con los que se regula la conducta humana. En este primer aspecto, pues podemos compararlos desde este punto de vista o desde esta manera y así hacer la diferencia. Ahora bien, más abajo tenemos nosotros que la ética es teórica, mientras que la moral es práctica. Podemos decir también que la ética proporciona descripciones y explicaciones generales sobre los problemas morales, mientras que la moral ejecuta, ejerce, ¿verdad? O sea, se lleva a cabo. En el otro elemento podemos decir que la ética es la reflexión teórica, mientras que la moral modifica la propia vida. O sea, al momento de llevar la ejecución a la práctica va modificando la conducta y la propia vida del ser humano. Podemos decir que la ética es un conjunto de reflexiones teóricas acerca de las obligaciones normativas basadas en la observación de los actos reales de la conducta, que no es especulativa, sino que de manera teórica pues nos establece a nosotros todo y cada uno de los actos reales de la conducta del ser humano. Y esto en la moral, ¿cómo lo podemos ver? Como los deberes, las normas y los valores, ¿verdad? Después tenemos que es un carácter práctico, la ética. Su carácter práctico o normativo se deriva de su objeto de estudio, que es la moral. O sea, mientras que la ética es teoría, la moral es práctica. Después, la ética no juzga la naturaleza buena o mala de los actos humanos, no impone un determinado sistema moral, no, no impone, no juzga, ¿verdad? Sino que analiza, reflexiona y nos da o trata de darnos a entender la conducta del ser humano. Pero la moral
ya es un más carácter práctico y normativo. Después de esa reflexión y ese análisis, pues la moral trata de poner en práctica en base a esas reflexiones todo lo que se considera y se puede desarrollar. Después, y por último, tenemos que la ética solo aspira a un bajo nivel de objetividad en los juicios de valor, pero su nivel objetividad científica es riguroso, severo y crítico, mientras que la moral es totalmente objetiva. Ahora bien, vamos a ver dos tipos de leyes, de normas. Las leyes naturales, a las que nos regimos por la naturaleza, y las leyes positivas, que son algo más que el hombre ha venido desarrollando. Pues tenemos nosotros que las leyes naturales, eh, en primer lugar, pues imprimen en el hombre la idea de un creador y nos impulsa hacia él, aprecio de su debilidad y valoración de la paz. Otra ley natural es la que impulsa a buscar sus alimentos. Naturalmente, nosotros debemos alimentarnos y tenemos ese impulso pues, de necesidad de comer y de buscar esos alimentos. Número 3, aproxima y acerca a la especie, añade la atracción recíproca de los sexos diferentes. O sea, aquí está hablando de la reproducción. O sea, nosotros como seres humanos, pues no somos autosuficientes en todo sentido, sino que necesitamos de nuestro sexo opuesto, en este caso, pues el hombre, y tenemos a la mujer. Entonces, tanto el hombre necesita a la mujer como la mujer necesita al hombre, y esto, pues, naturalmente tenemos una atracción recíproca. Y la cuarta, pues, une y motiva el deseo de vivir juntos. Eso también es parte de una de las leyes naturales que nosotros no la hemos creado, sino que el mismo ser humano ya por defecto, pues, o ya tenemos, ya poseemos en nuestro interior. Ahora bien, las leyes positivas. Las leyes positivas son las que regulan la relación de los pueblos entre sí, o sea, el derecho de gente se funda en principio en todas las naciones, deben hacer en la paz el mayor bien posible y en guerra el menor mal posible, sin perjudicarse cada una en sus respectivos intereses. También las leyes positivas que establecen las relaciones entre los gobernantes y los gobernados para el derecho político. Si un gobierno no es posible, pues, eh, si un gobierno no es posible que subsista una sociedad, toda sociedad necesita pues una autoridad, necesita alguien que los pueda gobernar, porque por sí solos es muy difícil que se puedan poner de acuerdo. Siempre necesita como un estamento legal y esto pues lo establece el derecho político. Y la reunión de todas las fuerzas particulares forma lo que se llama Estado político, un Estado, un gobierno. Y las leyes regulan las relaciones de todos, unos con otros. Y esto es lo que también conocemos como derecho civil. Ahora bien, chicos, ustedes me van a hacer una quinta actividad. Y esta quinta actividad pues tienen que ver mucho con la clase de hoy, pero también tiene que ver en algunos conceptos con las clases anteriores. Y ustedes me van a investigar estos términos y los van a anotar en su cuaderno. ¿Y cuáles son estos términos? Pues ahí tenemos acto moral, axiología, bien, cosmología, deber, decálogo bíblico, epistemología, ética, filosofía, ley y legalismo, leyes de la naturaleza, leyes positivas, leyes técnicas, libertad, medios del acto moral, moralidad, normas, normas morales, normas o preceptos jurídicos, normas religiosas, normas sociales, objeto de estudio de la ética, responsabilidad, sensibilidad y voluntad. Son los términos que ustedes me los van a investigar y los van a ir escribiendo en su cuaderno, ¿no? Bueno, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Yo les quiero dar las gracias y cualquier duda, pues no duden, cualquier duda, ustedes me pueden escribir y me pueden hacer las consultas necesarias. Gracias. Feliz día a todos.